Bienvenidos a Crosspoint Español en este primer día del mes de mayo. Wow, ya. ¿Ya se mojaron? No. No se han mojado todavía. Bueno, yo no sé si esta es una superstición solamente de Puerto Rico o de toda Latinoamérica, pero criándome en Puerto Rico yo oí que se supone que uno se moje en la primera lluvia de mayo para quedarte joven. Ajá. A mí se me ha olvidado los últimos años, como pueden ver, pero bueno, yo espero que todos aquí se sientan rejuvenecidos este domingo. A los que están con nosotros por primera o segunda vez, muchas gracias por estar con nosotros. Una bienvenida muy especial. A todos los que están con nosotros esta mañana, gracias por traer la iglesia a este salón. Y a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por estar en sintonía. Nos alegramos que esté uniéndose a nosotros y esperamos que el recurso les sea de provecho. Solo le pedimos que recuerden que nada, absolutamente nada puede reemplazar a la iglesia reunida. Amén. En esta mañana pues estamos entrando al mes final de nuestra serie de sermones. Esta serie de sermones que hemos titulado Una fe verdadera, una serie basada en la carta que escribió el hermano de Jesús, que escribió Santiago. Pues el mensaje principal de este libro es que si nosotros ya conocemos el mensaje de la gracia, si Dios, como dice el mismo libro, en verdad te hizo nacer por la palabra de verdad, entonces, como nueva creación que somos, si el Señor nos ha hecho nacer, pues se supone que si no estamos viviendo de una manera que refleja ese llamado de Dios, pues es apropiado que nos hagan un llamado, como lo hace Santiago aquí, un llamado directo a someternos a Dios. Es apropiado que nosotros seamos amonestados para que entonces nosotros nos adueñemos de nuestra verdadera identidad como hijos de luz. Amén. Y bueno, si vamos a ser sinceros, nosotros los cristianos tenemos que admitir que a pesar de que en Cristo sí tenemos esa nueva identidad, a pesar de que en Cristo sí tenemos lo que la Biblia llama el nuevo hombre, pues debido al pecado que todavía permanece en nuestros corazones, pues muchas veces como que adoptamos una doble identidad, ¿verdad? Porque sucede mucho que nos comportamos de una manera en la iglesia y de otra en el trabajo. Y en esta carta, pues Santiago nos está llamando a dejar a un lado esa doble identidad, a dejar a un lado ese doble ánimo, literalmente esa doble alma. Porque no tenemos dos almas, tenemos una, pero estamos comportándonos como si las tuviéramos. Para que así tengamos un carácter íntegro, un carácter de una sola pieza, un carácter completo. A eso es lo que se refiere cuando Santiago usa la palabra perfectos. Se refiere a la integridad, porque tiene que existir una relación directa entre lo que creemos y la manera en la cual vivimos. Porque si decimos que creemos algo y no vivimos de esa manera, lo estamos contradiciendo. Pues, ¿qué sucede? Si nosotros queremos mostrar esa integridad de carácter, pues en este libro Santiago nos enseña el concepto de la sabiduría de lo alto. Y contrasta la sabiduría de lo alto con la sabiduría terrenal. Nos dice que la sabiduría de lo alto pues está basada en aceptar que Dios tiene la prerrogativa de mandar en tu vida. Eso es básicamente la sabiduría de lo alto. Aceptar que Dios tiene la prerrogativa de mandar en tu vida. Mientras que la sabiduría terrenal se basa más en esa autonomía y ambición personal. Ese es el combustible de la sabiduría terrenal. Pero cuando nosotros hacemos eso, usted se está dando cuenta que lo que usted quiere hacer es sacar a Dios de su trono y usted sentarse ahí. Ahora, si pretender sacar a Dios de su trono y usted sentarse ahí, si eso le parece locura, ¿verdad? Lo peor de todo es la realidad que todos tenemos ese potencial y todos pretendemos hacer eso constantemente. Si nosotros somos sinceros, una vez más, yo estoy seguro que todos nosotros podemos pensar en por lo menos una ocasión en la cual nosotros no estábamos en ningún tipo de ignorancia, nosotros sabíamos lo que Dios esperaba de nosotros y como quiera hicimos lo que nos dio la gana. Pues
¿cómo es posible hacer eso y ser parte del pueblo de Dios? ¿Verdad que sí? Hay gente que dice que no, pero es posible ser parte del pueblo de Dios y meter la pata bien metida. Porque si no, no tenemos a David. Si nosotros somos parte del pueblo de Dios y decidimos rechazar la sabiduría de Dios para hacer las cosas a nuestra manera, lo que va a suceder es que vamos a terminar arrepintiéndonos de esa decisión un 100% de las veces. Yo doy fe de eso. Pues en el pasaje de hoy Santiago nos va a recordar unas cuantas verdades que nos van a afectar, unas cuantas verdades que nos van a estremecer, pero Santiago lo hace con buena intención. Porque hay veces que uno tiene que agarrar al hijo de uno y jamaquearlo un poquito y mirarlo a los ojos y decirte, préstame atención, porque si no haces lo que yo te digo, pues te va a ir mal. Pues así Dios hace con nosotros en este pasaje de hoy para sacarnos de nuestro mundo de fantasía y para que estemos con los pies en la tierra. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Santiago 4. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 de Santiago. Vamos a estar cubriendo los versos 13 al 17. Bueno, si usted ha estado siguiendo esta serie, va a notar que cada día Santiago está escarbando con más profundidad y se está metiendo más en nuestros asuntos. Él se está moviendo de aconsejarnos en lo práctico, aconsejarnos en lo externo, a ahora aconsejarnos en cuanto a lo fundamental, aconsejarnos en cuanto a lo que está dentro de nosotros. Así que Santiago comenzó hablando de nuestros comportamientos, cómo controlarte, cómo controlar tu boca, cómo tratar a la gente de manera justa. Pero ya en el capítulo 4 nos está hablando sobre las motivaciones que impulsan esos comportamientos. Pues, cuando comenzamos el capítulo 4 la semana pasada, aprendimos que la razón principal por la cual nosotros tenemos conflictos y argumentos no es por culpa de los demás. Quiero decir principalmente. La razón principal de nuestros argumentos es por los deseos que batallan dentro de nosotros que ya están fuera de control. Santiago nos dice que cuando nosotros nos rendimos a esos deseos, es como si estuviéramos declarándonos enemigos de Dios y aliándonos con los enemigos de Dios, aliándonos con el mundo. Y que la respuesta apropiada a uno encontrarse en esa situación es afligirnos. Es afligirnos y es lamentar ese pecado que batalla dentro de nosotros. Tenemos que oír eso porque a nosotros no nos gusta afligirnos. Sin embargo, eso es lo que nos llama Santiago a hacer. Si tú te encuentras que en tu corazón estás en esa tensión personal, la respuesta apropiada es afligirse, lamentar el pecado. Y entonces Dios da gracia al humilde. El problema es que no nos queremos afligir delante del Señor, pero cuando nos afligimos, Dios nos da gracia un 100% de las veces. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Y bueno, hoy vamos a ver otras maneras en las cuales ser humildes nos da sabiduría. Vamos a leer juntos en Santiago 4, 13 al 17. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. El pasaje se llama La incertidumbre de la vida. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es palabra de Dios para nosotros. Señor, este pasaje me obliga a detenerme y este pasaje me obliga a pensar y me obliga a admitir que nosotros pasamos la mayoría de nuestra vida tratando de ignorar la realidad de que nuestras vidas son frágiles, de que nuestras vidas son transitorias.
Por eso, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar tu palabra. Señor, tu palabra que dice en sitios como Eclesiastés 7, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Ayúdanos, Señor, a recordar estas verdades. Concédenos ese milagro, Señor. Ayúdanos a internalizar nuestra transitoriedad. Amén. Y ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en Jesús, el que se entregó a morir para que nosotros podamos vivir por la eternidad contigo. Pedimos esto, Señor, en su poderoso nombre. Amén. Amén. Papi, mami, yo me quiero ir de casa. Esas son palabras que yo le pido a Dios que nunca tenga que oír de mis hijos prematuramente. Prematuramente. En el tiempo correcto, pues yo voy a ser el primero que va a estar de parte de ellos, pero nadie quiere oír eso prematuramente de sus hijos, ¿verdad? Los que han pasado por esto y ya tienen hijos adultos o los que están en la misma etapa que yo, pues podamos dar fe de lo difícil que se ponen las cosas cuando los hijos llegan a esa etapa donde bueno, las personalidades se ponen menos compatibles y uno empieza a chocar con sus propios hijos. Pues algo que tiene que ser especialmente difícil para un padre es que imagínese que usted tenga un adolescente que se quiera independizar, llega a los 18, a los 19, y dice, yo estoy en los Estados Unidos, aquí yo puedo hacer como quiera, me quiero ir de casa porque ya me cansé de las reglas que tú me estás imponiendo. Se va. Pero después que se va de la casa, se da cuenta de que a esa persona ahora le toca financiar su propia vida. Y no puede. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué pensaría usted si ese joven llama a sus padres y les dice, miren, yo no quiero estar con ustedes porque no me gustan las reglas que ustedes me están imponiendo, pero por favor me podrían pagar mis gastos? Me podrían pagar el apartamento que uso para fiestar con mis amigos hasta las 3 de la mañana. Me podrían pagar el carro que uso para ir a comprar drogas. Me pueden... No quiero vivir bajo las reglas de ustedes, pero quiero que me financien la vida. Por favor. ¿Cómo respondería usted? Yo le voy a ser sincero. Yo amo tanto a mis hijos que yo estoy consciente que se me haría difícil. Así que yo no voy a criticar a nadie. Pero yo sé en mi cabeza que la respuesta correcta es decirle, mira, yo lo siento, pero esto tú te lo mandaste a buscar. Te metiste más en la boca de lo que podías masticar. Tienes una decisión. Escoges tu autonomía o el techo. Eso sería lo correcto. Ahora, por más feo que sea que un hijo haga algo así, nosotros a menudo tratamos a Dios de esa manera. Nosotros vivimos como si Él no existiera, nos cansamos de las reglas, no nos gusta dejarnos mandar de Él, pero de todos modos pues queremos que nos bendiga, pedimos que nos bendiga, exigimos que nos bendiga, decretamos sus bendiciones sobre nuestra vida. Hacemos de Dios nuestro sirviente. Pero nosotros no prestamos atención a que, como nos dice en Hechos 17, en Él vivimos, nos movemos y existimos. En su libro titulado Una vida de oración, el autor Paul Miller escribe, nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestros talentos nos hace estructuralmente independientes de Dios. Si no estás orando, entonces estás calladamente seguro, calladamente segura de que lo único que necesitas en tu vida es tiempo, dinero y talento. Que esta vaina de la iglesia pues es una formalidad. Ahora, si vivir así es locura, ¿por qué lo hacemos? Porque lo hacemos, ¿sí? No. Es porque nos gusta fantasear con que nosotros podemos ser los reyes de nuestra propia existencia. Con que nosotros podemos tener control sobre nuestra salud, con que nosotros podemos tener control sobre nuestras finanzas, con que nosotros podemos tener control sobre los días que vamos a vivir en esta tierra.
Pero Dios a través de Santiago nos dice en este pasaje de esta mañana, despierta y espabilate. Porque tenemos que recordar que cada instante de nuestra existencia depende de que Dios nos dé permiso para nosotros respirar una vez más. Así es. Cada instante de nuestra existencia. Solo Dios, nuestro Creador, es soberano sobre nuestras vidas. Y por si no se han enterado, la corona de Dios nos queda grandísima. Ahora, yo les recuerdo por segunda semana corrida que cuando Santiago dice eso, no está hablando con la gente que está fuera de la iglesia. Él no está hablando con ninguna iglesia problemática en particular. Este libro entero es escrito para todos los santos en la dispersión, y cito. O sea que esto es para todos los creyentes, esto es para ustedes, esto es para mí. Santiago quiere que nos demos cuenta de cómo nosotros, los hijos de Dios, de cómo nosotros tratamos de ponernos en el lugar de Dios. Y por eso en el pasaje, pues Él tiene dos lecciones principales para nosotros. Él nos quiere enseñar humildad y responsabilidad. Así que vamos a empezar con la primera lección. Vamos a aprender humildad. En el verso 13, Santiago habla pues a unos creyentes en específico. Les dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. ¿Quién no ha hecho eso? Ahora, ¿qué está haciendo Santiago aquí? ¿Está Santiago declarando que es mala idea planificar y elaborar estrategias? Eso es lo que Santiago está haciendo aquí. ¿Significa ese texto que cuando nosotros nos reunimos como iglesia y yo comparto con ustedes la visión que tengo para el año, que yo estoy cayendo en este grupo que Santiago está criticando? Hacen bien en decir que no, porque yo creo que Santiago aquí no tiene ningún problema con el concepto de planificar. De hecho, la palabra de Dios dice que es bueno planificar. Vemos en Proverbios 15, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Proverbios 21 nos dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja. Así que Santiago no nos está mandando a dejar de planificar, más bien lo que dice es que cuando nosotros hablamos de nuestros planes como si fueran algo seguro, eso es jactancia. Eso es arrogancia. Eso es hacer las cosas en nuestras propias fuerzas cuando no admitimos lo mucho que dependemos de Dios. Pues Santiago nos advierte que nosotros podemos llegar a estar tan distraídos en el mundo material, tan consumidos, pensando tanto en nuestros planes, en nuestras estrategias para hacer y trabajar y ganar dinero, que nos podemos volver ciegos a las realidades espirituales. Así que aquí el problema no es con planificar, el problema es con la actitud con la cual se hacen esos planes. El verso 14 le dice a la persona que planifica sin tener a Dios en cuenta, le dice, ustedes no saben cómo será su vida mañana. ¿Quiénes de ustedes saben cómo va a salir el día de mañana? ¿Quiénes de ustedes saben cómo va a terminar el día de hoy? Todos están de acuerdo con eso. Lo sabemos. Todos repetimos esa frase como el papagayo. Pero yo creo que todos aquí en verdad comenzamos a internalizar el significado de esa frase hace 2 años. Con el comienzo de la pandemia. Cuando nos cayó esa pandemia encima, en verdad nos dimos cuenta de que ustedes no saben cómo será su vida mañana. Y la cuestión es que lo bonito de eso es que todo eso sucede un par de meses después que yo tengo la gran reunión con la iglesia y comparto con ustedes mi visión para el año. Yo me creía bien ingenioso porque yo llamé Visión 2020. Y estoy seguro que todos los otros pastores lo llamaron así también. Hasta que el mundo se detuvo de manera súbita e inesperada. Y en cuestión de días uno salía a la calle y Orlando parecía un pueblo fantasma. ¿Quiénes de ustedes se dieron ese paseíto?
Nosotros nos podemos identificar con eso, pero esas imágenes todavía están frescas en nuestra mente. Todavía lo recordamos porque es bastante reciente. Yo les digo a ustedes, denle un par de años como mucho y yo les garantizo que vamos a volver a vivir como si eso nunca hubiera pasado. Nos vamos a volver a sentir invencibles. Pero no importa cuáles sean las circunstancias externas, ya sea que estemos en medio de la peste bubónica o en la mayor prosperidad económica de nuestras vidas, pues la palabra de Dios nos dice que estamos utilizando la sabiduría del mundo cuando hacemos nuestros planes creyéndonos que nosotros vamos a vivir para siempre. Olvidándonos de la realidad de que somos seres transitorios en esta tierra. De hecho, el resto del verso 14 nos dice que los seres humanos solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O sea, que ni siquiera somos un humo espeso, somos un vapor. Somos un vapor que se disipa. La expectativa de vida en los Estados Unidos ahora mismo, ¿quién la sabe? No tú, Carmen, porque yo sé que yo la hablé contigo. 78. La expectativa de vida en los Estados Unidos ahora mismo, 78 años. Pues se siente como mucho tiempo si uno tiene 20 años. 20 años tenía yo cuando yo llegué a este país. Me acosté a dormir y ya tengo 52. Y cuando tú tienes 52, pues esos 78 como que están en la esquina haciéndote así. No se sienten tan lejos, ¿verdad? Así que tomando en cuenta la brevedad de esta vida, Santiago nos dice en el verso 15 que a la hora de planificar más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque gente, la verdad es que no se puede lograr mucho si uno no está vivo. Como que no ayuda a la situación, ¿verdad? Ahora, esto no se trata de que nosotros ahora, de ahora en adelante, vamos a repetir si Dios quiere, como el papagayo, cada vez que vayamos a hacer algo, o como si esto fuera una fórmula mágica que nos protege del peligro. Como si esto fuera la versión cristiana de Toco Madera. Pues, lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestros límites. Dios quiere que reconozcamos nuestros límites y la verdad es que nosotros sí tenemos un gran problema. Por causa de nuestra naturaleza pecadora, tenemos que enfrentar la realidad de la muerte. No era así en el principio. Pero como usted es pecador y yo soy pecador, pues tenemos que enfrentar la realidad de la muerte. Y por más que nosotros tratemos de burlar esa realidad, por más dieta, por más ejercicio, por más aceites esenciales o cámara de oxígeno hiperbárica, si Jesús no viene primero, nos va a tocar a todos. Ay, pastor, yo vine a la iglesia porque yo quería un mensaje de motivación en esta mañana. No se preocupe. Dios a veces hiere, pero es para sanar. Amén. Pero hay que admitir que esta es una verdad incómoda. Hay que enfrentarla y no podemos suavizarla. Verdaderamente tenemos que lamentar el hecho de que somos mortales por nuestro pecado. Y creo que debemos prestar atención a la manera en la cual en nuestros corazones están reaccionando estas palabras. Te pregunto, ¿qué opinas cuando la Biblia dice que tu vida es frágil y tu vida es corta? Cuando nos toca hacer planes, ¿cómo podemos tener una actitud que verdaderamente diga, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello? ¿Cómo se aplica eso a ti? Porque cuando nosotros vivimos tratando de ignorar estas realidades como si nosotros fuéramos la excepción a la regla, tenemos un problema serio. Yo creo que es importante que nos hagamos la pregunta, ¿tú te das cuenta de lo mucho que tú dependes de Dios? ¿Te das cuenta de eso? La sabiduría de lo alto reconoce que dependemos de Dios. Y a la hora de hacer planes lo toma en cuenta. Y eso es aprender humildad.
Eso es aprender humildad. Esto es buscar ser el tipo de persona a quien Dios da gracia. Recuerden, Dios da gracia al humilde. Amada iglesia, aprendamos humildad. Amén. Amén. Bueno, aparte de aprender humildad, Santiago también quiere que tengamos conciencia de la responsabilidad que tenemos ante Dios si decidimos arraigarnos a nuestra arrogancia. Esa es una actitud que no es moralmente neutral. En el verso 16, Santiago le dice a los creyentes que viven sin tomar en cuenta sus límites, les dice, ahora ustedes se jactan en su arrogancia. Una vez más, no me malentiendan, el problema no es con los negocios, el problema no es con la planificación, el problema es con la actitud con la cual se hace. Eso quiere decir que ante los ojos perfectos de nuestro Señor, ante los ojos perfectos de Dios, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros tomamos decisiones, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros cambiamos de trabajo, cuando nosotros planificamos, cuando nosotros nos mudamos, cuando nosotros nos compramos un carro nuevo, cuando nosotros nos metemos en Expedia para planificar las vacaciones. Y lo hacemos sin tan siquiera pensar en los límites de nuestra existencia. La palabra de Dios dice que eso no es ser olvidadizo. La palabra de Dios no dice que eso es ser distraído. La palabra de Dios dice que eso es jactarse, que eso es arrogante. Que tratar de alejar nuestras mentes de nuestra mortalidad es un acto de negligencia culpable. Tratar de alejar nuestras mentes de la realidad de que somos mortales es negligencia culpable. Y como dice el resto del verso 16, toda jactancia semejante es buena. Lean sus Biblias. Toda jactancia semejante es mala. Y si nosotros consultamos la Biblia, por más que nuestra sociedad quiera ver el orgullo como una virtud, nosotros vamos a encontrar que Dios tiende a tomar el orgullo muy en serio. De hecho, Dios personalmente odia la soberbia. Proverbios 6. 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. ¿Cuál es la primera en la lista? Ojos soberbios. Gente que mira a los demás con los ojitos de lado. Proverbios 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice el Señor. Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin castigo. Cuando yo le leo esto en este mundo donde nos dice que el mayor amor de todo es aprender a amarte a ti mismo, como dice la canción de Whitney. Cuando yo le leo esto, yo le pregunto, ¿cómo reaccionas en tu corazón? ¿Usted cree que se me está pasando la mano y que estoy siendo demasiado severo solo porque a usted se le olvidó decir si Dios quiere? ¿En verdad será posible que Dios tome tan en serio esta omisión que parece tan inocente? Bueno, a nosotros nos parece que la Biblia exagera, pero en verdad el problema es que nosotros no nos damos cuenta de cuán santo y cuán perfecto es Dios. Y por eso nosotros tomamos el pecado a la ligera, porque nosotros no pensamos en lo santo y perfecto que es Dios. Dios es tan perfecto y tan santo que es justo que Él castigue eternamente al pecador. Pero ustedes no están listos para esta conversación. La perfección y santidad de Dios va tanto más allá de lo que nosotros podemos comprender, que nosotros no solo pecamos en contra de Él cuando hacemos cosas malas, sino también cuando somos negligentes con hacer lo bueno. No solo pecamos contra Dios cuando hacemos cosas malas, sino cuando somos negligentes para hacer lo bueno. De hecho, como dice el último verso del pasaje de hoy, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
nosotros siempre queremos ver cuál es la raya para no cruzarla, para estar justo al filo. Pero la Biblia muchas veces nos hace esa raya bastante borrosa. Si sabes lo que es bueno y no lo haces, ahí pecaste. Irónicamente, ese alto estándar de Dios y esa alta santidad, irónicamente, esa es una de las razones por las cuales yo me opongo tanto a los que quieren hacernos creer que nosotros podemos ganarnos el favor de Dios con la porquería de obediencia que le damos. No se engañe, es una porquería de obediencia. Cuando usted se porta mejor, cuando su eclesiología es perfectita, cuando tiene el principio regulador justo ahí, cuando su estilo de adoración es bien conservador, canta solo himnos y salmos y viene a la iglesia en chaqueta y en corbata. Gente, si usted tiene esa convicción, el que guarda el sábado lo guarda para el Señor. Usted tiene esa convicción, aplíquesela a todo lo que quiera, pero no se la imponga a los demás, creyendo que haciendo eso impresionamos a Dios. La deuda que nosotros tenemos con Dios es imposible de pagar a través de nuestra propia moralidad o piedad. Amén. Es imposible de pagar. Y es una deuda que tenemos tanto por las cosas malas que hemos hecho como por las cosas buenas que hemos dejado de hacer. Así que yo no sé por dónde rayos empezar. Ahora, si nuestra respuesta es cruzarnos los brazos, pues ¿qué voy a hacer yo? Dios nos va a llamar a cuentas y vamos a llevar el 100% de nuestra culpa. ¿Qué vamos a hacer? En este mismo capítulo, en el verso 6, Dios nos dice que Él da mayor gracia. Una vez más, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gracias, Señor. Así que el primer paso es aceptar que todos hemos cometido ese pecado de omisión, que todos sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, por lo tanto hemos pecado. Y una razón por la cual nosotros tratamos de ignorar eso e ignorar la realidad de nuestra mortandad, mire, hay una razón válida. Se supone que nosotros no muramos. Este no es el orden natural. Esta es la maldición que llevamos por haber ofendido al Señor. Se supone que el ser humano no muera. Moisés lamenta esa realidad cuando Moisés escribe el Salmo 90. Dice, por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Precisamente por esa razón del pecado. Al principio de la creación vivíamos casi 1 milenio y ahora no pasamos de 78. Por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esa sabiduría nos enseña que la solución no está en nosotros ignorar la sentencia que ya ha sido proclamada sobre los pecadores. La solución se encuentra en nosotros darnos cuenta, como dice en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabe por qué tenemos vida eterna en Jesús? Porque Jesús, a pesar de ser literalmente el creador de todo, a pesar de haber coexistido desde la eternidad pasada con el Padre y con el Espíritu, la palabra de Dios también nos muestra que Jesús vivió en perfecta humildad en nuestro lugar. Gracias, Señor.
Él mostró la humildad perfecta que cubre a los que se refugian en Él. Como dice Filipenses 2, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació literalmente, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que en esta mañana, pues ya sea por la primera o milésima vez, vamos a confesar a Jesús como nuestro Señor, como el que manda en nuestra vida. Vamos a doblar nuestra rodilla ante Él ahora que lo podemos hacer voluntariamente, no cuando Él te haga doblarla. Vamos a reconocer el señorío de Jesús en nuestros planes y en nuestras ambiciones. Quien en vida fuera el misionero británico C.T. Studd, escribió un poema que tiene una línea que dice: solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo durará. Solo una vida pronto pasará, solo lo que se hace para Cristo durará. Noten el año de nacimiento y fallecimiento de esta persona, 1860 al 1931. ¿Qué hay entre medio de esos 2 años? No. ¿Qué hay literalmente? La guerra civil, la No, literalmente, ¿qué hay entre medio del 1860 y el 1930? ¡Una raya! Una raya. Y es solo cuando nosotros nos damos cuenta de que nuestra vida es una raya entre 2 fechas. A mí me toca una raya entre el 1969 y vamos a ver cuándo. A usted le toca una raya. A mí me toca una raya. Cuando nos damos cuenta de que nuestra vida es una raya y le entregamos la corona al único rey que se la merece, ahí es que nosotros podemos vivir una vida con propósito, una vida donde planificamos teniendo en mente el señorío de nuestro Dios, una vida dedicada a hacer las cosas que nunca se van a disipar, porque solo lo que se hace para Cristo durará. Bajo el señorío del Señor, Primera de Corintios 15 nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, a ustedes que reconocen los límites de su existencia y reconocen a Dios como su Señor y como el que manda sobre ustedes, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. El equipo de adoración puede pasar y tomar sus lugares. Y durante esta transición, pues si ya has reconocido a Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida, pues quiero invitarte a que recordemos nuestro humilde Salvador participando en la mesa del Señor.